que pasamos al último profesor del día, el ingeniero Marcelo Pese. No lo veo, Marcelo, no sé si está por ahí. Me decís, Estoy acá, Mario. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, se vino de profesor con Marcelo, muy bien. Bueno, Marcelo Pese es ingeniero en informática de la Universidad Católica de Uruguay, posee varias especializaciones en gerenciamiento y administración, ha ocupado diversos cargos en Uruguay en la gestión de la tecnología, tema muy importante, tanto en el ámbito privado como público. Desde el 2003 es parte del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay, empezó como responsable de tecnología, luego en el 2016 subdirector general de Servicio Administrativo y actualmente, desde el 2018, es el director general del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay, es docente del Centro de Estudios Judiciales, así que finalmente te podemos tener acá, es parte de esta comunidad de aprendizaje, le agradecemos la presencia, el liderazgo en Uruguay. Es un gusto tener a un charrúa, pueblo amigo, en esta comunidad latinoamericana. Querido Marcelo, la clase es toda tuya. Muchas gracias, Mario. Bueno, primero que nada, saludarlos, felicitarte por todo esto que has armado y te estamos siguiendo con vos ahí a la cabeza. Es un gusto saludarlos, bueno, desde el este del río Uruguay y poder de alguna manera compartir un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, dónde estamos parados hoy, dónde pensamos o queremos estar parados dentro de un tiempo. Y por sobre todas las cosas, nos sentimos realmente, como le hemos dicho siempre, cada vez que nos invitan a compartir un poco nuestra experiencia, nos sentimos honradísimos de poder conversar y contarles lo que hacemos, no porque nos sintamos un ejemplo de absolutamente nada, sino porque hacemos estas cosas con mucha pasión, con mucha vocación de servicio, y desde ya decirles que todo lo que nosotros vamos a conversar ahora, todo lo que de alguna manera hoy tenemos al servicio del Poder Judicial y que el Poder Judicial pone al servicio, obviamente, de los ciudadanos, de la población en general, también tiene muchos componentes de lo que vimos, lo que hemos compartido, de conocimientos que hemos de alguna manera adquirido en muchas instancias como esta, donde hemos salido a ver soluciones, donde nos hemos enriquecido con instancias donde muchos otros poderes judiciales hemos visto cosas que han hecho. Así que desde ya todo lo que hoy conversemos, siéntanse en total libertad de que si ven algo que les pueda interesar, algo que pueda ser de interés para cualquiera de ustedes, pónganse en contacto con nosotros, así como nosotros recibimos y creemos en la gestión del conocimiento y sobre todo en compartirlo generosamente. Todo lo que tenemos allí está a disposición de todos ustedes y las instituciones a quienes ustedes representan. Voy a simplemente a compartir un breve PowerPoint para poder comentarles un poquito algunas de las cosas que teníamos previsto charlar hoy. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si no llegan a ver la presentación, pero bueno, allí ya deberían de poder estar viendo la presentación. Estoy luchando un poquitito para poder reproducirla. Ahí está. Allí ya deberían de poder estar viendo la presentación. Y les tengo que hacer un poquito... Perfecto, gracias, Mario. Les tengo que hacer un poquito de raconto histórico, porque siempre decimos que las crisis son un buen momento para las oportunidades, ¿sí? Y básicamente así es como hemos comenzado a transitar este camino por el cual, de alguna manera, hemos hecho muchas transformaciones en el Poder Judicial. Y esto arranca con una crisis económica casi les diría solidaria con la República Argentina. Porque allá por el año 2002, sabemos, 2001, 2002, la República Argentina tiene un gran vaivén económico y nosotros en una gran solidaridad charrúa, como diría Mario, bueno, fuimos atrás de la Argentina y tuvimos una gran crisis económica en el año 2002. Y allí el Poder Judicial se vio en serios aprietos, tenía básicamente una estrategia de tercerización en todos los aspectos tecnológicos, informáticos, de muchos servicios de apoyo, y allí obviamente se decidió otra estrategia, por esos vaivenes que a veces tiene la administración pública, que tiene para pagar sueldos, pero de pronto no puede pagar contratos, y entonces se decide hacer las cosas in-house. Empezamos a definir una estrategia de desarrollo de sistemas y de crecimiento tecnológico, pero con recursos propios. Algo que nosotros hasta hoy defendemos a ultranza porque creemos que es parte de muchas de los éxitos que de alguna manera
nosotros hoy podemos denominar éxitos. Y eso define nuestra esencia: investigación y desarrollo con recursos propios, infraestructura propia, tendiendo a eliminar todas las tercerizaciones posibles, y acá con una decisión para el año 2002 muy jugada, que es la del uso de software libre. El de no pagar licenciamiento, no porque nosotros consideráramos que de alguna manera los productos con licenciamiento pago eran malos. No, es que la realidad se impone. Es decir, cuando uno no tiene para pagar, tiene que elegir lo que puede, ¿verdad? Recién creo que escuchábamos en el expositor que vamos a tener el próximo sábado que una idea que no se puede realizar es una muy mala idea, ¿sí? Así que, de alguna manera, nosotros esta decisión la tomamos por un aspecto de lo que era posible. Y obviamente que fue una decisión bastante resistida, porque obviamente que en el año 2002 los software libres, una versión de Linux de escritorio, no era lo que es hoy, ¿sí? Les diría que era bastante más para informáticos que para usuarios finales. Pero allí también hicimos una apuesta muy fuerte de equipos multidisciplinarios, es decir, de integrar también no solamente personas de la parte de tecnología, sino integrar a trabajar también a personas que venían del ámbito jurisdiccional, personas que tenían conocimiento básicamente de las oficinas judiciales, de lo que era tramitar expedientes judiciales. Ahora, les quiero hacer una reflexión, porque van a ver que, quizás un poco por la deformación como administrador, van a ver que el dinero va a estar siempre en la presentación. Les quiero hacer una pequeña reflexión que es mucho más allá de esa crisis, ¿sí?, que tuvimos en aquel momento. En el caso del Uruguay, la inversión, podemos decir, el porcentaje del gasto público dedicado a la justicia es el 1,19%. ¿Sí? Es decir, que si nosotros vemos qué es lo que gasta el Estado para funcionar todos los años, el 1,19% es lo que está dedicado a justicia. Es simplemente una reflexión, ¿sí?, de cuánto pesa la justicia en el presupuesto nacional, y que obviamente se traduce en términos prácticos en enormes restricciones presupuestales para poder hacer funcionar los servicios al nivel de excelencia que queremos hacerlos funcionar. Bien, y allí empezamos a dar los primeros pasos. Primero que nada nos abocamos a poder desarrollar los aplicativos del área administrativa, crear un portal corporativo, consolidar data centers propios, a desarrollar un puesto de trabajo judicial, obviamente hecho y modelado así sobre software libre, nuestra red nacional judicial, y implantar todo este nuevo modelo centralizado en todo el país a través de una estrategia de transferencia de costos. Es decir, por algún lado, esta solución tenía que empezar a liberar costos. Y uno de los aspectos fundamentales para, por ejemplo, lograr desarrollar nuestra red de datos fue el tema de la telefonía IP, es decir, poder eliminar el gasto telefónico interno y eso poder de alguna manera hacer la transferencia de costos para que eso pudiera sustentar todas estas inversiones que necesitábamos hacer. Dados esos primeros pasos, lo que empezamos a hacer, bueno, fue ahora sí empezar a sentar las bases del modelo. Y sobre todo aquí, lo que hicimos en aquel momento fue buscar elementos y oportunidades de gran impacto. Es decir, transformaciones que de alguna manera, si bien no tendrían un gran desarrollo tecnológico, es decir, que estaban a nuestro alcance poder hacerlo, ni se trataba de proyectos de años, sí buscar soluciones de alto impacto que lo que hicieran es tratar de incentivar a que justamente hubiera podemos decir, una aprobación de todo este cambio tecnológico que se venía realizando. Y allí lo que tratamos de hacer fue buscar socios y gestionar esa transición. Y uno de los elementos que fue fundamental, cuando pudimos empezar a trabajar ya con algunos aspectos que iban a generar realmente un cambio a nivel de, sobre todo, de la gestión jurisdiccional, fue poder lograr en el Parlamento una ley, que es la 18.237, una ley de artículo único, que básicamente lo que nos permitió, le permitió a la Suprema Corte de Justicia empezar a tener la autorización para empezar a poder introducir todos estos elementos tecnológicos, como pudiera ser el expediente digital, las claves informáticas, la firma electrónica, las comunicaciones electrónicas en todos los procesos judiciales y administrativos. Y allí, uno de los primeros proyectos que para nosotros era fundamental, un proyecto que tenía que tener gran impacto, fue el de las notificaciones electrónicas. Ya en 2008 tuvimos nuestro sistema de notificaciones electrónicas y les queremos decir que básicamente hay una elección muy estratégica sobre las notificaciones. Fíjense que nosotros
no cambiamos los sistemas informáticos del ámbito jurisdiccional, estábamos funcionando con unos sistemas muy viejos, muy básicos, donde apenas teníamos la identificación del expediente y datos básicos de su tramitación, sí, y los decretos que se iban tomando, y lo que sí hicimos fue invertir en tratar de tener el sistema de notificaciones desarrollado, porque eso lo que nos iba a permitir era tener un impacto muy fuerte y muy grande a nivel de lo que eran los usuarios del servicio de justicia. Y les diría que nos abocamos a tener esta innovación que hizo un antes y un después en la tramitación judicial. Ustedes lo saben bien, y todos los que han introducido de alguna manera notificaciones electrónicas, procesos que antes demoraban semanas, ahora eran online, ¿verdad? Eran prácticamente automáticos y se acortaban muchísimo los plazos. Esto de alguna manera fue lo que nos dio el sustento anímico, el voto de confianza para poder empezar a hacer otras transformaciones que sí iban a requerir ya cambios mucho más profundos a nivel de la organización. Y allí nos abocamos a construir, también con un desarrollo propio, todos los sistemas del Poder Judicial los desarrollamos dentro del Poder Judicial, con técnicos del Poder Judicial, y básicamente creemos de manera muy firme, muy fuerte en esta forma de trabajo. Creamos nuestro sistema de gestión de juzgados multimateria. Obviamente como esa plataforma a partir de la cual toda la tramitación judicial de todas las materias, de todas las instancias, iba a estar centralizada en este sistema, un sistema único para todas las instancias y todas las materias. En este momento lo tenemos implantado en unas 420 sedes judiciales, es decir, estamos en una especie de 85% de la totalidad. Ahora después les vamos a contar un poquito dónde vienen algunas dificultades. Y es un sistema que soporta el 100% de la gestión electrónica del expediente judicial. Tiene algunos, simplemente para decirle algunos de sus atributos: tramitación guiada, firma digital avanzada, que en el caso del Poder Judicial la hacemos con DNI electrónico, integración nativa con dispositivos de digitalización, tenemos audio y video en las audiencias, también con sistema propio desarrollado por el Poder Judicial, interoperación interna y externa, tanto con otros sistemas del Poder Judicial como de otras instituciones, y obviamente también la capacidad de poder acceder a través de VPN para que los jueces, sobre todo, puedan utilizar el sistema desde sus casas. Y por sobre todas las cosas, y voy a hacer un pequeño hincapié en este punto, con un proceso de implantación que nosotros denominamos jurisdiccional, es decir, no hay personas de informática que implanten este sistema, lo hacen personas que tienen formación y experiencia jurisdiccional, lo hacen in situ, en las sedes, y lo hacen a través de un proceso controlado. Esto para nosotros es clave en cualquier proceso de digitalización, en cualquier proceso de transformación, porque es lo que hace a la gestión del cambio. Y aquí nosotros lo que hemos hecho para tratar de llegar a la implementación de un expediente digital es tratar de consagrar un modelo gradual de expediente electrónico, y justamente vigilando la maduración del concepto de la digitalización en los usuarios. Y definimos 5 etapas, ¿sí? 5 etapas de maduración por las cuales de alguna manera pasa cualquier persona o cualquier institución en este caso para tratar de llegar a la digitalización. Obviamente partimos de la etapa 1, que es el papel, luego partimos de esos sistemas en etapa 2 que lo que hacen es simplemente un seguimiento de lo que pasa en el mundo papel. En la etapa 3 tenemos sistemas que empiezan a tener actos digitales que de alguna manera también, digamos, terminan integrándose en el expediente papel, pero sin embargo del lado del mundo digital no tenemos la totalidad del expediente. Pasamos a una etapa 4, donde de alguna manera todo lo que está digital también lo tenemos en el mundo papel, pero todavía seguimos teniendo ese mundo papel. Y llegamos a la etapa 5, que es la más interesante de todas. Es cuando el usuario se hace una pregunta muy importante. Pero si tenemos lo mismo en papel que en el sistema digital, ¿para qué seguimos teniendo el papel? Y ahí es donde para nosotros está el momento ideal de poder implementar la digitalización absoluta. Y no antes. No cometer el error de decretar la digitalización, porque siempre decimos lo mismo. Nosotros, y quizás eso va a ir cambiando, por supuesto, en el devenir de las generaciones, pero todos los que hoy estamos en actividad, todos los que estamos en activo, trabajando en nuestras profesiones, si bien hoy tenemos una gran integración en lo digital, estamos en este momento
asistiendo a una diplomatura maravillosa a través de Zoom, y lo estamos haciendo con total éxito. Sin embargo, todos nosotros estudiamos en papel, nos formamos en papel. Fuimos a la escuela, al liceo, a la universidad, y muchos de nosotros, si tenemos que hacer la nota para qué es lo que tenemos que traer del supermercado, ¿qué agarramos? ¿Agarramos el celular o agarramos un papel? Y seguramente en muchas heladeras está pegado ahí el papelito para poder reponer la compra y nos vamos al súper con el papelito. Entonces, muy bien, está muy excelente la integración con la digitalización, pero hay muchas otras cosas que hacen a nuestro, podemos decir, a nuestro impulso más nativo, que todavía tiene mucho con lo físico. Obviamente, ahora después vamos a conversar de qué cambió con la pandemia, ¿sí? ¿Qué efecto tuvo esta pandemia? Pero les decíamos que nosotros tratamos de sustentar, primero que nada, el concepto y no la tecnología. No la tecnología por la tecnología, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante un poquito más adelante que tiene que ver con revisar esto y siempre hacernos un autoanálisis de qué es lo que está guiando la transformación que estamos impulsando. ¿Es simplemente el estar en la cresta de la ola, en utilizar tecnología, en usar algo que otros usan y que es exitoso, o son realmente necesidades? ¿O la necesidad me la están autoimponiendo? Miren, yo les voy a contar algo que me pasó hoy y que no lo podía creer. Yo no sé qué más se le podía inventar al WhatsApp, pero hoy me di cuenta que podía reproducir los mensajes más rápido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es decir, a ver, está disponible solo para iPhone. Bueno, les cuento. Estaba intercambiando mensajes con Giancarlo y de repente voy a reproducir el mensaje de Giancarlo y en un momento dije, pero Giancarlo qué rápido que habla. Y es que le había dado mal al botón y la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? Porque es una idea un poco macabra, es como tener un interlocutor adelante y darle que pase más rápido, como que hablame más rápido, ¿no? Porque el mundo va más rápido. Entonces, a ver, esas cosas a veces nos van generando necesidades que nunca tuvimos ni sabíamos que teníamos, pero ahora podemos escuchar más rápido los mensajes. Algo muy importante, que no nos pase tampoco el efecto Galileo. Es decir, creo que todos sabemos muy bien lo que le pasó a Galileo, ¿no? Que a pesar de que estaba en lo cierto, bueno, evidentemente no era el tiempo de que algunas cosas se defendieran a ultranza como lo hizo, y pagó algún precio muy caro por eso. Bueno, evidentemente nosotros tenemos que buscar siempre aliados en los conceptos de maduración y sobre todo en los conceptos de digitalización para no quedar nosotros solitos. Es decir, los otros tienen que también darse cuenta de que esto que estamos proponiendo es necesario. Si ellos no ven la necesidad, que son los usuarios y quienes de alguna manera van a utilizar estas herramientas, por más que empujemos del lado tecnológico, y vamos a quedar solos. Y eso es algo que tenemos que cuidar, y cuidar también a los rezagados tecnológicos. Nos pasó en algunos momentos del Poder Judicial que hemos hecho muchos avances y sin embargo teníamos integración con algunas instituciones que iban a otro ritmo. Entonces, avanzábamos muchísimo en hacer muchas cosas de manera digital, pero resulta que en determinado momento había que mandar por fax algunas comunicaciones. Entonces, después cuando uno mira todo el proceso, uno invirtió, gastó, y sin embargo, en el total, en la sumatoria, no obtuvo el resultado que tiene. Entonces hay que mirar a los rezagados también. Y obviamente, por supuesto, el ejemplo siempre lo tiene que dar el Supremo. No parecen ser muy interesantes esos ejemplos donde se digitalizan todos los juzgados, todos tienen que usar tecnología, pero en el Supremo, ¿verdad? Seguimos con el papel. Y obviamente también involucrar a los colegios profesionales. Algo que a nosotros nos dio muchísimo éxito fue hacer rondas tipo hackathon, ¿sí? De los desarrolladores del Poder Judicial con el Colegio de Abogados. Y que ahí, obviamente, un desarrollador o alguien que estaba trabajando en el Poder Judicial y que quizás no hacía ejercicio libre de la profesión, sino que siempre trabajó de este lado del mostrador, supiera por las miserias que pasaba un abogado para de pronto hacer tal o cual trámite. Y eso es muy importante que llegue de primera mano. Así que es obviamente, una de las cosas que para nosotros fue muy importante. Y algo que también no olvidar es cuidar en especial la experiencia personal de los magistrados respecto de la digitalización. En muchos casos, nosotros hacemos mucho foco en la tramitación, en el expediente digital, pero en la labor casi personalísima, casi íntima que realizan a veces los magistrados en el estudio del expediente y en lo que tienen que volcar en su producto, que es las sentencias, las decisiones, todo lo que ellos después terminan de alguna manera plasmando en un fallo, pero que tiene todo un proceso. Nosotros tenemos que cuidar en especial cómo es ese proceso, porque muchas veces intentamos decir, bueno, en eso no nos metemos porque en definitiva, bueno, es un tema del juez.
Pero si nosotros no podemos ver en realidad cuáles son esas miserias que termina pasando el juez al utilizar los sistemas, miren, cosas tan sencillas como poder ver que necesita tener 2 monitores, ¿sí? Hay veces que hay sistemas que fueron tremendamente difíciles de aceptar porque obviamente había una velocidad en el papel que luego en lo digital no se lograba. Y muchas veces uno lo que decía es, pero claro, porque lo está matando el cambio de contexto, el alt tabulador lo está matando. Pongámosle 2 monitores y se termina. Y no cambiamos ningún sistema, pero le incluimos simplemente una pequeña innovación que lo que hizo fue facilitarle la vida. Y eso se da cuando uno madura esos aspectos que tienen que ver con la usabilidad, no solo ya a nivel del software, sino de toda la solución y de la experiencia personal. Y acá les quiero decir algo que para mí ha sido fundamental. Y les voy a explicar por qué la heladera, ¿no? ¿Por qué esa foto? Bueno, hay una experiencia un poco personal que tiene que ver con cuando nos fuimos a mudar, hace más o menos unos 8 o 9 años, nos fuimos a mudar de apartamento con mi familia, y en ese momento con mi esposa decidimos que, bueno, ya no nos mudamos con la heladera vieja, aprovechamos y nos cambiamos la heladera. Y en ese momento, bueno, vio que cuando uno va a averiguar ese tipo de cosas, uno empieza a mirar a ver hasta dónde puede llegar. Y en ese momento habíamos visto un modelo así, muy similar al que está allí en esa foto, doble puerta, esas heladeras grandes. Vieron que no sé qué es lo que pasa, pero el lugar de la heladera no es una cosa que uno siempre falta, ¿sí? Sobre todo si es alguna familia italiana como la nuestra, donde parece ser que uno cocina como para 15, aunque somos 4 en casa. Pero bueno, en definitiva, mi esposa, que es la que siempre empuja de estos temas, eligió esa heladera, una heladera espectacular, doble puerta, luces LED adentro, estaba mejor como auto casi que como heladera, pero en un momento, digamos, donde nos habíamos concentrado mucho en la heladera, es decir, en el qué es lo que estábamos comprando, tuvimos un momento, casi les diría, mágico, magistral, que menos mal que nos dimos cuenta antes de pagarla, en el momento casi preciso en la que la estábamos pagando, donde dijimos, ¿entrará por la puerta? Y allí nos dimos cuenta que esas heladeras no vienen pensadas para apartamentos, vienen pensadas para casas, y casas quizás estilo, ¿no? Digamos, esas películas, ¿no? Por eso las usan los americanos esas heladeras, ¿verdad? Casas de otras dimensiones. Entonces, por eso les pongo ese título, referido a la implantación. Cuando el cómo hago tal cosa es más importante de qué es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que hacer sistemas que pasen por la puerta del juzgado, que entren por la puerta del juzgado. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando uno tiene un proceso largo de implantación, ¿sí? Supongamos en nuestro caso tenemos casi unas 600 sedes para implantar sistema, donde en realidad no es que yo le llevo un sistema, yo llevo una solución donde en definitiva voy a transformar la forma en que estos juzgados funcionan. Voy a hacer una transformación casi cultural de los procesos, pero del trabajo soportado en un sistema. Yo eso lo hago llevando personas que llevan adelante esa transformación y que lo tienen que hacer a través de un proceso donde quizás a veces nos toma semanas de capacitación y después que implantamos el sistema de hacerle soporte in situ. Obviamente, en procesos largos de implantación, donde quizás yo voy a demorar varios años entre que arranco el primer juzgado y el último, yo no puedo tener un tamaño de sistema de funcionalidades que cada vez es como una bola de nieve. Cada vez es más larga la capacitación porque el sistema se va agrandando en funcionalidades. Entonces ahí yo tengo que elegir cuál es el problema que voy a querer batallar. O tengo muchas versiones del sistema, y entonces tengo una chiquita que es la primera que instalo y les instalo a todos la misma y después lo hago crecer al juzgado a través de, bueno, ahora vas a usar la versión 2, la versión 3, la versión 4, o si no, castigo al primero. Siempre tengo una única versión y los implanto a todos y después recién cuando estén todos implantados, voy a empezar a hacer crecer el sistema. Y esto es muy importante que nosotros tengamos esa definición, porque lo que no podemos hacer es llevarle al último juzgado la versión 18 del sistema, porque vamos a estar 6 meses para implantársela, ¿sí? Algo muy importante, separemos el soporte funcional del soporte técnico. Cuando yo tengo problemas respecto a
cómo yo me relaciono con este sistema respecto a lo que quiero hacer en este expediente judicial. No me puede atender un informático que me va a decir, reiniciaste la máquina, probaste si el cable conecta. No, yo tengo un problema que es distinto, un problema funcional. Y ahí lo que tengo que tener son personas del ámbito sustantivo, personas que van a entender de cuál es mi situación en este momento y cómo la resuelvo. Y por otro lado, tener cuidado con las falsas métricas de éxito de la implantación. Nosotros pensábamos al principio que cuando nosotros implantábamos un juzgado a 600 kilómetros, nos volvíamos y decíamos, qué bueno, quedó bárbaro el sistema, porque no llamaron nunca más. Nunca se quejaron. La verdad que se ve que aprendieron todo y lo están usando bárbaro. Volvíamos un año después y nos damos cuenta que lo estaban usando, sí, el sistema, pero obviamente lo usaban como ellos habían entendido que había que usarlo. Nunca tuvieron problema. Ahora, nunca hicieron de pronto las cosas correctas. Entonces, tener mucho cuidado con las implantaciones. De nada sirve tener el mejor sistema si yo después soy fatal para implantarlo. Y acá tenemos un cambio de paradigma muy importante. En algún momento las tecnologías de la información, de alguna manera, fueron consideradas como quizás un factor de viabilización de algún cambio interno, más que nada enfocado a la eficiencia. Es decir, yo sigo haciendo lo mismo, pero ahora como lo hago informatizado, quizás lo hago o más rápido o de alguna manera lo hago un poquito más eficiente. Y pasamos a un foco distinto, donde la tecnología me permite hacer cosas que ni siquiera las podía soñar en el mundo papel. Es decir, tratar de que la tecnología como tal me haga un cambio de enfoque, donde yo no voy a hacer las cosas como las hacía antes, pero ahora informatizadas. No es el vino nuevo en odres viejos, sino que yo ahora lo que voy a hacer son procesos distintos, porque están basados en un paradigma distinto. Y allí trabajamos en un nuevo plan estratégico 2015-2024, donde dentro de uno de los focos estratégicos, que era el optimizar el uso de las tecnologías para mejorar no solamente la gestión, sino también la medición de esa gestión, hicimos dos cosas, o foco en dos temas. Uno, por supuesto, tender a la universalización del expediente electrónico, tratando de eliminar el papel. Pero hicimos algo más importante. Le cambiamos el foco a la tecnología. Ahora nos paramos en la orientación hacia los usuarios. Es decir, parémonos, no desde la organización, para ver cómo hacemos para que nosotros en la interna seamos más eficientes. Vamos a pararnos en los zapatos de los usuarios para ver cómo podemos hacer para que ellos mejoren un poco su experiencia. Y que quizás el Poder Judicial, como lo teníamos concebido, deje de ser una cosa tan opaca hacia afuera. Y ahí empezamos a hacer algunas cosas que empezaron a generar cierta transparencia y empezaron a generar cosas interesantes en los usuarios y también hacia adentro. Por ejemplo, empezar a publicar todas las agendas de audiencia. Esto que ustedes, informáticamente no es ningún logro, desde el punto de vista de la gestión, fue un cambio de paradigma. Antes las agendas de audiencia, es decir, cuándo se hacían audiencias y cuántas audiencias tomaba un juez, era un dato que fuera de dominio público y que esto pudiera ser incluso casi auditado por el ciudadano. Otra de las cosas interesantes, nosotros teníamos desde el año 2006 consulta web de expedientes. Es decir, tú podías entrar a la web del Poder Judicial, ponías el número de expediente y podías ver cómo venía la tramitación. Bueno, miren qué interesante. Con la misma base de datos dijimos, a ver, vamos a cambiar un poco el enfoque. Ahora que hay dispositivos móviles, ¿por qué no hacemos una app y que cualquier ciudadano se suscriba a la tramitación de un expediente? Entonces, cuando el expediente genera un movimiento, le mandamos una notificación. Estamos hablando, es la misma base de datos, lo único que hicimos fue cambiar el flujo de la información. En lugar de vos tener que estar todos los días entrando para ver si ahora hay una diferencia en un expediente en el que quizás no seas parte. Suponete que sos un periodista y te interesa saber el avance del expediente. Ahora es al revés. Ahora el Poder Judicial te avisa. Ahora el Poder Judicial trabaja para vos. Ahora vos sos el que importa. Nosotros no somos el centro del mundo. Ahora sos vos. Es la misma pieza de software. Lo único que cambia es el foco. Bueno, allí concebimos también nuestra ventanilla única judicial, donde lo que dijimos es, tenemos que tener ventanilla para que los ciudadanos a cualquier hora, 7x24, los profesionales puedan hacer sus gestiones, poder tener no solamente todos los trámites que podamos digitalizar, sino además tratar de darle el acceso al ciudadano, de que veamos esto nuevamente como un medio que lo que hace es que ya no tengo esa barrera física del juzgado cerrado, sino que a cualquier hora yo puedo entrar y puedo hacer gestiones. Y, por último, algo que también en lo cual trabajamos mucho es que creamos nuestro propio sistema de registración de audiencias.
Y esto no lo hicimos tanto pensando en, ay, esto está funcionando en España, esto está funcionando en Argentina, en Chile también tienen este sistema, vamos a ponernos a tiro, o porque quizás los jueces nos estuvieran demandando tenerlo. De hecho, al contrario, cuando salimos con esta innovación tuvimos mucha resistencia interna. Pero hay una cosa que notábamos con claridad, que quizás fueron las que notaron en muchos países. Nosotros teníamos un proceso oral, un código general del proceso basado en un proceso oral, que sin embargo cuando uno miraba tenía mucho descrito. Pero además, si uno miraba las audiencias, si uno presenciaba una audiencia, uno veía que si bien era un proceso oral, ese proceso había transformado en la elaboración colectiva del acta. Es decir, no importaba tanto lo que se decía, sino lo que terminaba siendo el acta. Es decir, en el momento que se estaba produciendo la audiencia y que allí había un intercambio a nivel oral, ¿verdad?, de conceptos, el juez, las partes, testigos, sin embargo la atención de todo el mundo estaba en el acta. Es más, de hecho, el Colegio de Abogados del Uruguay había hecho toda una iniciativa para que en todas las salas de audiencia hubiera un monitor siempre apuntando hacia las partes para que se pudiera seguir la construcción del acta. Imagínense la naturalidad, la fluidez que podía tener supongamos en una audiencia que se estaba hablando de un tema de pronto médico, un tema complejo, un testigo que estaba explicando algo que quizás ya es complicado a veces de explicar, cuando se lo interrumpía cada 3 minutos para parar y poder transmitir eso y transferirlo al acta. E hicimos nuestro sistema de registración de audiencia que tuvo una gran aceptación, no solamente, principalmente por los operadores, y que luego nos ha permitido, por supuesto, también achicar la duración de los procesos de audiencia. Algo muy importante, cuando nosotros tuvimos nuestro sistema de registración de audiencias, dijimos, bueno, a ver, tenemos sistema de registración de audiencias, ¿qué otras cosas podemos hacer con esto mismo pensando en los usuarios? Y allí dijimos, bueno, los testigos protegidos, testigos remotos, cámara GESIL portátil, testimonio de peritos a distancia, todo con la misma pieza de software, pero pensando nuevamente, o la misma pieza tecnológica, pensando siempre en tratar de dar más funcionalidades, siempre pensando en los usuarios del servicio. Simplemente para que ustedes sepan, porque los números siempre es importante tenerlos, hoy tramitamos unos 500.000 de expedientes al año, con unas 690.000 audiencias, unos 95.000 movimientos diarios, unos 20.000 documentos digitales firmados digitalmente por día. Soportamos, además de todos los sistemas del ámbito jurisdiccional, unos 45 sistemas de apoyo, recursos humanos, liquidación de sueldos, todo lo que necesita una organización de 5.000 funcionarios para funcionar y gestionarse, y eso lo hacemos con 100 profesionales informáticos, y el costo total de nuestra operación informática, incluyendo los sueldos de esos 100 profesionales informáticos, costos de licenciamientos que algún licenciamiento pagamos, es de 3,9 millones de dólares año. Les puedo asegurar que si ustedes miran estos números, si ustedes los comparan, creo que allí es donde está, si se quiere, uno de los méritos que pudimos recoger. Y es que estamos haciendo mucho con muy pocos desde el punto de vista económico. Y allí es donde está la mayor desafío que nosotros tenemos, porque como les dije, lamentablemente tenemos muy escasos recursos desde el punto de vista económico. Algunos acuerdos conceptuales a los que llegamos después de todo este proceso, y quiero hacer mucho hincapié en el mundo prepandemia, y voy a tratar de acelerar para finalizar, Mario, porque sé que está quedando muy poco. Y es que nosotros tratamos de hacer los cambios no solo que la tecnología nos permite hacer, sino los que nuestra mente y nuestra cultura hoy puede aceptar y nos permite de alguna manera asimilar. Nunca tecnología por tecnología. Quiero hacer hincapié en esto. Asumir nuestro rol de jugadores infinitos. Les voy a dejar en la información de la Diplo un video de Simon Sinek para que ustedes vean un video muy interesante sobre la teoría de juegos aplicada a los juegos finitos y juegos infinitos. Por supuesto que no queremos reducir la actividad del Poder Judicial a un juego, pero si tratamos de asimilar nuestra actividad se asimila a la de jugadores infinitos. Nosotros no estamos para ganar una partida. Lo que nos interesa es el juego, es que justamente continuemos jugando. Y además lo que nos definen son los valores.
Y siempre todas nuestras decisiones tienen que estar primero orientadas por nuestros valores, por lo que somos, porque somos poderes judiciales, por lo que buscamos, y no por los intereses circunstanciales. Quiero ir a simplemente lo que nos pasó en la pandemia y en simplemente lo que nosotros tenemos que tratar de aprender a partir de este hito. Como nos dice Arundhati Roy, la pandemia es un portal, nos dividió de un mundo pasado y un mundo nuevo, ¿sí? Hoy se ha vuelto corriente estándar cosas que si las hubiéramos planteado antes de la pandemia nos hubiéramos dicho que estamos absolutamente locos. Hacer una diplomatura, estar 450 personas conectadas, hacer tantas cosas por teletrabajo. Y sin embargo, aquí estamos. Pero tener cuidado porque hay algunas cosas que vemos, y me retrotraigo a algunas charlas anteriores, tener cuidado con las simplificaciones excesivas y con la extrapolación de conocimiento a áreas que son muy delicadas. Una cosa es dar una clase por Zoom, y otra cosa muy distinta es tener una audiencia por Zoom. Una cosa es que nosotros podamos, de alguna manera, utilizar herramientas en determinado ámbito y que funcionan muy bien, y otra cosa distinta es extrapolarlas, quizás a la actividad jurisdiccional, y no ver justamente las garantías que se tienen que seguir cumpliendo, y temas que son muy queridos y muy preciados por todos nosotros, que tienen que seguir cumpliéndose mucho más allá de estar en una pandemia. Finalmente, sí, tratar de capitalizar todo lo que nos dejó este nuevo paradigma, tratar de hacer planes realistas, que esta pandemia simplemente no haya sido algo que cuando, bueno, las vacunas den su efecto y cuando lo superemos, sea algo que después no nos acordemos y estemos impactados por toda la realidad de volver a encontrarnos y abrazarnos, que sin duda es algo que queremos hacer cuanto antes, pero aprendamos de esto. Todos los que hablábamos de expediente digital en su momento, nunca le incluimos al expediente digital la no presencialidad. No era algo de lo que hablábamos. Hablábamos de digitalización, pero la presencialidad era otra dimensión. Y sin embargo, ahora la presencialidad es la dimensión por excelencia. La pregunta es, ¿cuáles serán esas otras dimensiones en el futuro que hoy no estamos considerando y que quizás las tendríamos que considerar? Mario, voy a dejar por ahí para que si hay alguna pregunta, No, en serio si no, que como ven, puedo seguir hablando un rato más. Te quiero seguir escuchando. Creo que todos están sorprendidos. Realmente, Marcelo, felicitaciones. Yo ya te he escuchado y he venido siguiendo Uruguay, las decisiones que han tomado y la transformación que han hecho. Por ahí veía un chat, hay alguien que decía, creo que Cecilia Navas, dice, tengo una envidia de Chile y Uruguay enorme. Así que, mira, hay muchas preguntas, Marcelo. Yo, en principio, te quiero sacar un compromiso, a ver cómo lo estoy pensando en voz alta. Vos después decime cómo vamos. Escucho por ahí también Tamarito Lara de Chile, que podamos en algún momento, con esta decisión que Uruguay ha hecho, que me parece que es revolucionaria, de construir todo sobre open source, hacer una comunidad de desarrollo colectiva, poder tener un banco de desarrollo donde nos podamos compartir, que ese 3.9 millones pueda hacer no solo de Uruguay, sino ir sumando una comunidad. Nosotros estamos con la Junta Federal armando una comunidad también en la nube judicial, ir pensando, porque a lo mejor estas resoluciones, no digo que son todas, digo, pueden ser interoperables, usables, mejorables, escalables, y me parece que si logramos eso, no va a haber el Estado en general latinoamericano, si va por el camino de la cooperación, sería fantástico. Lo charlamos en otro momento, pero delante de 400 compañeros de estudio, nos comprometemos, por supuesto, cuenten con Uruguay. Dale, genial. Mira, un par de cosas que quedaron... ¿Sí? De lo que han venido desarrollando, muchos preguntaban sobre el agendamiento de audiencia, que lo pudiste ver, el rol de los ciudadanos, sobre todo con la app, lo vimos también en Impacto, por lo menos lo explicaste. Quedó pendiente lo de tramitación autoguiada o guiada, que suena muy interesante conceptualmente. ¿De qué se trata? A ver, en eso tuvimos varias experiencias, incluso les puedo decir que tuvimos alguna experiencia donde tuvimos que incluso tirar un poquito para atrás, ¿no? En algún momento se trabajó en tener toda una infraestructura jurídica donde se podían de alguna manera esquematizar todos los fallos y que el sistema de alguna manera sugiriera automáticamente los siguientes pasos a dar. Lo que nosotros hoy tenemos es que en el sistema hay mucho conocimiento de alguna manera ya insertado. Ojo, no estoy hablando de inteligencia artificial, que sería el siguiente paso, pero sí, obviamente, que el sistema lo que reconoce es
cómo son en general las tramitaciones, no solo por lo que debiera ser, sino por lo que estadísticamente el sistema viene haciendo. Y lo que hace es ofrecerte de manera prioritaria hacer determinadas cosas cuando tú haces algo en el sistema. Es decir, tú, por ejemplo, haces determinado decreto, ¿sí? Y el sistema ya sabe que viniste por determinados pasos, llegaste ahí, hay determinadas tramitaciones previas, y lo que determina el sistema es que seguramente la más probable que sea la siguiente sea tal. Y lo que hace es sugerírtela. En eso es en lo que hemos tratado de trabajar, es decir, en tratar de que exista una sugerencia en la guía de la tramitación. Por supuesto que con el advenimiento de muchas herramientas de inteligencia artificial, donde podemos empezar a ver qué fue lo que se escribió en el decreto, por ejemplo, sí automáticamente ya ofrecer todos los pasos siguientes. Obviamente, una cosa es comprando esas cosas y otra cosa es desarrollándolas. Totalmente, sí. Mira, cámara Gesell portátil, algunos quieren saber si brevemente. Otro es, hay una pregunta reiterada sobre cómo identifican el expediente o el legajo judicial, los números, si van cambiando por instancia, tienen número único. Número único. ¿Cómo es el gobierno de datos del expediente? Número único desde que se inicia. De hecho, estamos, digamos, con número único a nivel nacional, lo identifica durante todas las instancias y obviamente eso facilita muchísimo absolutamente todo, porque bueno, digamos, ese número es único en absolutamente en toda la vida del expediente, no importa por dónde tramite y en qué instancia se encuentre. ¿Y cómo resolvieron la migración? ¿O hicieron año cero y lo que era papel y lo digital era digital? En determinado momento hicimos año cero y seguimos, porque incluso nosotros tuvimos número único de expediente, incluso previo en el papel. ¿Sí? Lo hicimos, te diría que fue una de las primeras decisiones que se tomaron, incluso en el papel, y bueno, eso facilitó muchísimo todo, ¿no? Fantástico. Y Mario, por lo de cámara Gesell portátil, yo lo que voy a hacer es dejar en el chat, o es el mail de nuestra dirección general, que es, Giancarlo capaz que lo puede poner, que es dirgral@poderjudicial.gov.uy. Esperen que voy a descompartir la pantalla, no me di cuenta, disculpen. Lo que voy a hacer es ponerlo acá en el chat, ¿sí? Y entonces, el que quiera la solución de cámara Gesell portátil, les mandamos absolutamente toda la especificación de cómo armarla, cómo hacerla, e incluso, vuelvo a insistir, compartimos el software sin ningún problema, porque es un gusto poder compartir esas cosas. Tremendo. Les voy a dejar por acá el mail, ¿sí? Lo estoy escribiendo en este momento, y con todo gusto nosotros les enviamos las especificaciones. Tengo que agarrar de cada lado de la cara por la alegría que tengo, porque si no... Allí está mi correo, lo pueden mandar, ya sea para esta solución o la que quieran. Marcelo, y un par así como finales de, en principio, ¿cómo desarrollar me pareció muy interesante desde el usuario? Porque, viste, muchas veces nosotros o los equipos que desarrollan tiene miles de clics. ¿Cómo superar el clic, las miles de ventanas para hacer un desarrollo más amigable para el usuario, pensado desde el usuario? Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que vos ves para adelante? Sobre todo empiezan a ver después, post-COVID, cosas como la ciberseguridad, los protocolos para el buen uso y buenas prácticas, la cantidad y el volumen de información que hemos estado generando, sobre todo en audiencia, que vos sabés, bueno, más allá de algunas técnicas de cómo comprimir audiencias, pero la videoaudiencia empieza a ser un desafío. ¿Cuánto tiempo preservarla? Bueno, ese tipo de cosas. Eso es un gran dilema. Voy a la primera consulta. Lo primero es no descartar ninguna opinión, ¿sí? Estar muy atento, es decir, al contrario, creo que es bueno, ¿sí?, que cualquier director de servicio de informática o un director general o lo que fuera, escuche mucho qué es lo que dice la gente. Es más, en las aplicaciones, dejar ahí un box para que la gente pueda de alguna manera sugerir cosas. Así que en la propia aplicación te lo puedan sugerir. Che, esto, mirá, me está volviendo loco, te voy a dar 4 clics para esto. Por supuesto, tener gente funcionales en las áreas donde desarrollan sistemas. A ver, yo les voy a contar una cosa. ¿Saben cuál es la oficina del Poder Judicial que tiene más secretarios judiciales? División Tecnología. Es la que tiene más secretarios judiciales de todo el Poder Judicial, ¿sí?
Tenemos 19 secretarios judiciales trabajando en División Tecnología, que lo que hacen es, obviamente, hacerle la vida chiquita a todos los informáticos para tratar de lograr tener el producto que necesitamos, es decir, que se puedan poner del lado de la gente de los juzgados. Es más, una de las cosas que nosotros hacemos cuando ingresa alguien en el área de informática es que la primera semana a un juzgado. A ver qué es lo que hay que... para dónde, es decir, dónde va el producto final, ¿sí? Es decir, no podemos tener un informático que nunca pisó un juzgado, que no sabe ese sistema que está haciendo, dónde termina repercutiendo. Que vea la fila de pronto de personas a veces sin recursos que va a una defensoría pública y esperan bajo la lluvia, ¿no? Bueno, en la otra realidad, ¿no? Pero que en definitiva vean que todo tiene un impacto en la gente, que todo, atrás de todas esas cosas que pueden ser código de programación o es un sistema, hay gente atrás de eso, hay personas que van a recoger el resultado de esas cosas. Y respecto a lo que vos decías, Mario, creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Está muy bien todo lo que estamos haciendo en la digitalización, está muy bien todo lo que ahora tenemos guardado en video, pero tenemos que ver si vamos a estar a la altura. Y a mí me preocupa sobre todo, y disculpen que siempre sea un tema constante cuando hablamos del Poder Judicial del Uruguay, me preocupa la perpetuidad de esas cosas que implican los compromisos económicos, ¿sí? Porque obviamente lo que tú decías, ¿cuánto tiempo vamos a guardar una audiencia en video? ¿La vamos a guardar 10 años, 5? Mediante, una vez que están archivados esos expedientes, los vamos a dejar en un archivo separado. Todo eso va a ocupar igual lugar. Y no se olviden de algo. El licenciamiento de los productos de respaldo, los robots de respaldo, el software de respaldo informático, en general son todos modalidad taxi. Todo el precio de la licencia tiene que ver con el volumen de información que yo respaldo. Entonces, cuando yo guardo, no es solamente pagar el espacio para guardar, sino también el costo que eso tiene en todas las réplicas que tengo que hacer para que eso no se pierda, ¿verdad? Pero no me quiero poner a hablar de informática. No me quiero poner a hablar de informática. Ni te digo, Marcelo, el chat, primero es por lo que estás haciendo en Uruguay, por tu presencia constante todos los miércoles, sos parte de esta comunidad, así que traenos cosas, ideas, porque la verdad que están todos entusiasmados, todos esperando ver cómo esto sigue. Me llevo muchas cosas, entre ellas para que lo recordemos entre todos. Marcelo empezó diciendo que este proceso inició con una ley de artículo único, lo leí al artículo. El artículo lo único que habilitó es todo este proceso. Todo este proceso es voluntad, es equipo, es inversión, es ganas, es innovación, es esto. Hay que hacer lío para que logremos que en todos los poderes judiciales se pueda tener equipo como esto. No hay casualidad, hay que entrenar, hay que armar equipo, hay que liderar, hay que entusiasmar. Así que, Marcelo, sos un gran líder. Lamentablemente, Robert, tenés previsto el video. No terminamos con... Yo hubiera querido homenajearte con una murga uruguaya, pero vos al revés, como sos un humilde, nos pediste específicamente este tema.